Entonces, se lee en la profecía de Isaías, de Génesis, vamos a Génesis 22. Toma a Isaac, tu único hijo, y ofrécelo en unos montes que yo te diré. Le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y va Abraham con el niño, la leña, el cuchillo, y van de camino, y él dice: iremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué confiaba Abraham de que volvería con su hijo y que no lo eliminaría? Cuando llegan al lugar de los hechos, al monte Moriah, y la leña, y el cuchillo para el sacrificio, y el fuego, y le dice Isaac: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Claro, le pregunta. Dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Juan dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto. Juan sabía que Jesús era ese cordero que salía allá En en el Génesis. 22:13 de Génesis. Y se dio vuelta a Abraham y vio a un cordero trabado por su cuerno en un zarzal, la corona de espina que tenía Jesús en la cabeza, Sí. en la cruz. Dice que Dios se proveería del cordero. Claro, vendría Jesús como el cordero de Dios. ¿Qué quiere decir cordero? Sacerdote. León quiere decir profeta. Profeta. Jesucristo, todo su ministerio fue profeta. Un león. Defendía a los apóstoles, él subía y bajaba a los fariseos. Pero en Semana Santa, el cordero. Cuando lo toman detenido y lo llevan preso, el día jueves, porque el domingo le dieron hasta el jueves para pagar las monedas, se perdieron en el templo. Cuando la limpieza del templo se dieron vuelta las monedas, soltó las palomas y adquirió una deuda que no se podía pagar porque era mucho. Eran 9.000 personas que venían con él, tomaron las monedas, las robaron. Que más tarde la cruz, para la cruz, se pegaban en el pecho con las monedas porque no le habían entregado, lo mandaron a Jesús a la cruz. Y él no abrió su boca, ni habló, ni dijo que las tenía. Y ahí vendieron a Judas para Egipto. Los apóstoles lo entregaron a los ismaelitas, que son Ismael, Dios oye, Moisés, los alumnos de Moisés son ismaelitas. Ismaelita. ¿Ah? Levita, Aarón, Moisés, son levitas. Y le decían ismaelita por Ismael, que engendraría 12 príncipes, y es Moisés que levanta el príncipe de Judá, el príncipe de Rubén, todos 12 príncipes que levantó Moisés. Así que engendraría 12 príncipes, que era un príncipe de cada tribu, eran 12. Y le dice Ismael porque Dios oía a Moisés, Moisés hablaba con Dios. Dios oye. Pero también tiene otro título. ¿Ah? Abraham, padre enaltecido por la ley. ¿Ah? Y se llama Moisés. Entonces, no, la interacción es débil, Sí. no fuerte. O la interacción fuerte es cuando hay revelación. La interacción débil es cuando solamente le dice lo que tiene que hacer. ¿Ah? Cuando le dice que escriba la profecía o que haga esto o lo otro, pero sin ninguna explicación del por qué. ¿Capta? Sí, claro. Queda en misterio. También la misma interacción débil fue con los apóstoles, que Jesús hace 7 señales y no le dice el significado. ¿Ah? Que Jesús camina sobre el mar y no le preguntan por qué está haciendo. ¿Ah? Estoy haciendo una señal profética que estoy señalando el libro del Génesis capítulo 7, que yo soy el arca, y en la cruz la puerta, la quinta botella es la puerta del arca al costado y mi boca es la ventana. Cuando usa la paloma, cuando digo recibí el Espíritu Santo. Y en el Génesis 7 dice que las 7 iglesias de Asia entran, aceptan el costado de Jesús traspasado, aceptan el sacrificio de Jesús,
es la iglesia romana. ¿Quién puede discutir eso? Solo 8 iglesias salvas por agua. Claro, porque venía el diluvio, Sí. un diluvio de enseñanza que explicaría por 2000 años el Evangelio, sin entenderlo. Porque el Evangelio tiene opciones. Tiene 4 concordancias, una es, la otra 3 no es. Tiene 3 concordancias, una es, la otra 2 no. Tiene 2 concordancias, una es, la otra 2 no. Son con opciones. Y eso nunca lo supieron. No. Por eso los mormones saliendo diciendo que ellos ya tenían el Evangelio restaurado. Si supiera que había un puro bautista y el bautismo de Juan era del cielo, porque era una señal de Dios para que le creyeran a Moisés, que había hablado con él. Tomarás del agua del río y se hará en tierra, y el agua del parte del río se tierra, te harán sangre en la tierra. Y era Jesús en la cruz el que confirmaría el bautismo de Juan, que de su costado saldría sangre y agua. ¿Ah? El nuevo pacto. Tenían que morir en el bautismo a la ley y nacer al nuevo pacto, al evangelio, donde hay un puro mandamiento. ¿Ah? Amados unos a otros. Y ese es el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús, el nuevo mandamiento, le da vida al Apocalipsis. Porque acá está la sangre del Cordero, allá está el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo, que es el Apocalipsis. Tenían un conflicto ahí, porque como no se les reveló, dijeron lo que estaba escrito nomás, no tenían revelación. Porque la revelación vendría cuando se hiciera el juicio. Ahí se abrirían los libros, no podemos contradecir eso. En Daniel dice, los libros fueron abiertos. Sí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según lo que ellos habían predicado, según sus obras. Ya. También lo dice Apocalipsis 20, 11, que los libros serían abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según lo que habían enseñado. Claro, está la nota escrita de que eso iba a suceder. Y... De pie, los muertos de pie ante Dios. Sí. Allá fue el juicio. Sí. Entonces, lo que se abre arriba, se abre acá abajo. Y cuando hablamos de estas cosas abiertas, de estas profecías que estaban ocultas, pero se sacan a la luz, estamos hablando de un juicio. También lo menciona. Entonces, Sí. el mundo está siendo juzgado y no se dan cuenta. Ellos esperaban el pronto retorno de Jesucristo. Y eso no pasó. Esperaban el Armagedón, tampoco pasó. Esperaban el rapto, tampoco pasó. ¿Por qué? Dios hace su voluntad, no la voluntad de lo que creen, ¿ya? Ni lo que dice esto o lo que dice este otro. Tiene que ser una profecía. Entonces, como el Génesis es la verdad, ¿ah? La verdad de Dios, Sí. el Génesis. Que allá en el Génesis capítulo 5, cuando revisaron los libros, le pusieron nombre, este es el libro de las generaciones de Adán. Bueno, trataron de justificar que Adán tenía generaciones. Y le pusieron alto descendiente a Adán para justificar su error. ¿Ya? Porque Adán es Cristo en la cruz. De donde Dios saca una de sus costillas, la quinta, del lado derecho de una mujer, que es la iglesia, y cierra la carne en su lugar. Mientras Jesús dormía, mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre es una mujer, y la trajo al hombre para que fuera su ayuda idónea. Así Porque es. él tendría que irse, pero la iglesia quedaría enseñando. Así es. Entonces la iglesia metió los 10 mandamientos, que era el fruto prohibido de la ley de Moisés, pero que es una ley de muerte. Y el Evangelio tiene un solo mandamiento de vida, amarse uno a otro. Y le dice la mujer que me diste por compañera, ella
tomó de la ley y le dio a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a los creyentes, en el catecismo, los 10 mandamientos, Sí. no eran, menos para los gentiles. No, porque eso ya no Los correspondía. gentiles está bajo el Evangelio, Sí. no bajo el nuevo pacto. No bajo la ley. Sí. Entonces hicieron judaizar a los gentiles. Lo que era para los judíos lo hicieron que ellos judaizaran con el Evangelio. Y el Evangelio tampoco lo sabían. ¿Qué pasó entonces? Se formó una Babilonia. Se dividieron. Y salieron muchos credos. ¿Ah? Y quienes siguieron la ley, Cristo en la cruz era un ídolo. Y no tenían que tener ídolos según la ley de Moisés. Ahí está. Sí. Decían ser cristianos y andaban con la ley de Moisés. El fruto prohibido, justamente para los cristianos, era una ley de muerte. Pero acá tenían perdón, amor y perdón. Y la iglesia introdujo acá. Mezclaron los pactos. Es increíble que bautizaban a los niños por el pecado original, creyendo que Adán y Eva existían antes que Moisés, y por eso así pasó a todos los hombres el pecado, lo que escribió el famoso San Pablo, que no tenía idea de lo que decía, No. y decía que sus cartas pastorales eran su evangelio, y Dios tenía los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, los Andaba 4 seres por- vivientes. Entonces no entendían, po. No No. pueden negar eso, porque es contradictoria. Es contradictor. Hay cristianos que dicen creer en Jesucristo y no aceptan la cruz y a Jesús en ella, Cierto. porque eso es un ídolo y Moisés lo prohíbe. Entonces, ¿con quién andan? ¿Con Jesús o con Moisés? ¿Andan en el nuevo pacto o en el antiguo? En el antiguo. Y lo que es antiguo está próximo a desaparecer. El nuevo pacto, pues eso es nuevo. ¿Ah? El evangelio del nuevo pacto. Y había que nacer de nuevo Sí. del bautismo de Juan, que era para los judíos, Que estaban en la ley. y venir al evangelio muriendo en el bautismo y renaciendo al nuevo pacto del evangelio. Sí. Era una transferencia del antiguo al nuevo pacto. Así es. Cambio de folio, Nuevo Testamento. Sí. Entonces ellos todavía andaban con el antiguo. Por eso los evangélicos no tienen cruz con Cristo ahí, porque es idolatría. ¿Con quién andan? ¿Con Jesús? No. Vayan a rogarle a Moisés. Andan con él. ¿Cierto? Así es, parece. Y se bautizan. ¿Cómo se pueden bautizar Si no son judíos. si no son judíos que estaban bajo la ley? Entonces es una ignorancia perfecta. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó. No, no sabían. Yo creo que Martín Lutero tenía que haberte dicho. ¿Mm? ¿Cierto? La reforma protestante, que no tenían que tener ídolos, andaban como Moisés. Pero eso a ellos se les prohíbe tener a Jesús en la cruz. Pero sin embargo dice: mira la herida que tiene tu Dios, mira la sangre que por ti derramó, si tú creyeras en él, verías la gloria de Dios. Suena bien simpático, pero no tiene ninguna realidad, porque tendrían que ir a verlo allá de los católicos que lo tienen crucificado, porque en la iglesia de ellos no hay cruces ni Jesús crucificado en ella. No. Entonces, ¿cómo mandan a mirar la herida que tiene tu Dios? ¿A dónde? Al frente. Claro. Ahí está. Y los del frente están con Moisés, enseñando los 10 mandamientos. O sea, el nuevo pacto para ellos no existen. Y eso que son gentiles, no son judíos. Si la ley era para los reyes. Y estuvieron 500 años la ley dentro del arca, hasta que pidieron al rey. Ahí le tenían que entregar, hacerse una copia. Al rey. Eso hace David. Sí. Y no pide para hacerle una copia al libro de la ley. Y no lo devuelve, lo escondió en el arca del tesoro. Y después, el tiempo de Josías, se viene a encontrar el libro de la ley, que ahí lo leyeron y querían hacer todo nuevo. ¿Por qué? Porque son unos desordenados.
En nunca realidad, han tenido un orden y no. sin embargo creen que son santos En y realidad, que son salvos de qué? está De su todo ignorancia. desordenado.